Muy buenas noches a todas y todos. Creo que a estas altas horas de la noche me toca empezar por preguntar cómo se sienten. ¿Bien? ¿Están despiertas todavía? ¿Despiertos? Bueno, no sé si los voy a poner a dormir. Confiemos en que no. Realmente el tema que nos convoca es un tema de extremada importancia. Tiene que ver con la salud, la relación entre salud y desarrollo, salud, paz, desarrollo, economía, qué pasa en Colombia hoy en día, qué pasa con América Latina hoy en día, y cómo pensamos de formas creativas y novedosas sobre todas estas preguntas que nos convocan aquí en el Congreso. Quisiera comenzar por agradecer muy obviamente a los profesores Fabián Méndez y Janet Mosquera de la Facultad de la Escuela de la Facultad de Salud Pública, ¿Facultad o Escuela? Escuela de Salud Pública. Facultad de Salud, es que lo confunden a uno. Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Para mí es un honor realmente estar dando esta charla principal esta noche, especialmente en la Universidad del Valle. Sigo pensando que es una de las grandes universidades de Colombia y de América Latina y quizás del mundo. Claro que es mi juicio, soy poco propiciado, estudié en la Universidad del Valle, sigo queriendo la Universidad del Valle, me fascina ir a la Universidad del Valle, así que me siento realmente siempre en casa cuando hago algo en la universidad. Quisiera también comenzar por aclarar que no soy experto en ninguna de las áreas de la salud. Hace mucho tiempo trabajé por unos años, por una década tal vez, en el área de nutrición y alimentación, nutrición y desarrollo rural, incluyendo con el Departamento de Centro de Planeación. Eso fue hace bastante, pero de todas formas, en términos de la relación entre salud y desarrollo, que es el tema que nos convoca, especialmente en la tarde y hoy en día, me parece que sí quisiera decir algunas cosas, atendiendo al llamado generoso de Fabián y de Janet. Y como verán, mi presentación va a ser muy consistente y coherente con las presentaciones de los profesores María Luisa Sinhagen y Nene Vélez de por la tarde, y la discusión que siguió también con el cardiólogo mexicano José Andrés Fuentes. Así que van a encontrar gran consistencia entre las tres presentaciones. Solamente disponemos de unos 45 minutos, tenemos que terminar a las 9, me imagino, aproximadamente a las 9. Tengo una presentación en PowerPoint, no creo que alcance a presentarla toda, me saltaré algunas imágenes, algunas partes, de todas formas la presentación queda con los organizadores y así la pueden obtener. Me parece que lo que voy a presentar es una contribución muy pequeña, si se quiere, a lo que podríamos llamar los estudios críticos de la salud. Los estudios críticos de la salud, o en forma más global, amplia, los estudios culturales de la salud, es aquellos estudios que se basan en la aplicación de la teoría crítica contemporánea, teoría social, marxista, postestructuralista, feminista, fenomenológica, de la complejidad, donde quiera que vayamos en la teoría, aplicar eso en la relación entre salud y cultura, y en el caso mío, entre salud, cultura y desarrollo. Pero también hacerla como los estudios culturales siempre nos animan a hacer, en la medida de una coyuntura realmente que tiene que ver en Colombia con el posconflicto, pero que más allá del posconflicto tiene que ver con una coyuntura que ya llamamos desde la sesión de la tarde de una crisis civilizatoria. Como lo recordaba José Andrés, colega mexicano, a Gandhi le gustaba decir aquello de que tenemos que curarnos de la civilización occidental, sanarnos, y que no nos sanamos como individuos, que es lo que la modernidad nos ha, digamos, animado a pensar, que sanarse significa siempre sanarse en comunidad, y que sanarse en comunidad significa sanarse también en la comunión con la tierra, en la comunidad con la tierra, y que nosotros los modernos hemos realmente aprendido, porque es una cuestión aprendida, a vivir en contra de la tierra y en contra de la comunidad. Hemos aprendido a vivir, tal vez podríamos usar el concepto que introdujo Irene hoy en día, del despojo de lo comunal, el despojo de la tierra misma también. Entonces, es en este contexto, en esta coyuntura, donde también estoy, digamos, ubicando esta charla. Vamos a ver si alcanzo a ver aquí, más bien acá, porque este computador es tan pequeño que... Creo que es el otro. Bueno,
un breve esquema de la charla, que es una especie de resumen de la charla, tal vez voy a explicar un poco más el resumen en caso de que no llegue hasta el final de la charla. Una introducción en la relación entre mal desarrollo, lo que podemos llamar mal desarrollo, bienestar y buen vivir. ¿Cómo pensamos la salud? Obviamente todos y todas sabemos que la salud es mucho más que la presencia de enfermedad. Digamos la salud como bienestar, como buen vivir. Explicaré eso que es el buen vivir de que tanto se habla en Sudamérica hoy en día. Luego de que realmente hay una dimensión civilizatoria a esa pregunta que significa que parece tan simple, que es la dimensión civilizatoria planetaria de lo que podemos llamar otras saludes posibles. Es decir, ahora hay un eslogan, otro mundo es posible, desde el Foro Social Mundial de Porto Alegre, pensemos en otras saludes posibles. Otras saludes en respecto a qué. Ustedes saben mucho mejor que yo cuál es, digamos, el modelo dominante de la salud, sobre el cual creo que la doctora Watson se refirió diciendo que tenemos que transformar por completo la visión que tenemos de la salud. No solo de la salud, de la economía, del desarrollo, de todo. Yo a veces digo en mis momentos, digamos, de mayor pesimismo también, que ya casi nada de lo que conocemos nos sirve. ¿Nos sirve para qué? Para enfrentar las graves crisis económicas, sociales, culturales, ecológicas, climáticas, energéticas que tenemos hoy en día y de significado. Entonces, necesitamos realmente repensar muchas cosas, reconstruir muchas cosas, no solamente repensar, sino también reconstruir muchas cosas. Luego, veremos, es una propuesta, es una hipótesis, de que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer hoy en día es volver a repensarnos como seres comunalizados, comunalitarios, como dirían los compañeros de Chiapas, y en un momento me referiría más a eso. Una simple juego de palabras, realmente aquello de saludando paces, atendiendo el nuevo llamado de Fabián y el Congreso a que pensemos en la relación entre salud y paz, de que cuál es la contribución de la salud a la paz o a las paces, porque hay muchas concepciones de la paz, ya mucha gente activista especialmente hablan de paces, por tanto los teóricos, los activistas, de que la salud tiene que ser un gesto decidido hacia la paz. Entonces, ¿cómo salud damos a la paz? ¿Cómo contribuimos a dar la paz? Y finalmente, algunas conclusiones, el buen vivir y las transiciones hacia el post-extractivismo y el pluriverso. ¿Qué es eso del pluriverso? Sabemos que la devastación de la tierra está causando el extractivismo, es uno de los procesos fundamentales. Entonces es posible pensar que hay vida después del extractivismo, como nos digan los colegas hoy en día que estudian estas temáticas. Bueno, argumento. ¿Cómo repensamos entonces esa relación entre salud y desarrollo? Si pensamos que el bienestar es mucho más, como decía, que la conciencia de enfermedad, que es alimentario, que es ambiental, ecosistémico, que es emocional, que es espiritual, que es relacional, que es comunal, y que cada uno de estos componentes es un proceso muy complejo, y que nos preguntamos qué es lo que hace que eso se dé hoy en día, qué lo hace imposible. Vemos 4 procesos muy importantes. A nivel local, la descomunalización e individualización, la presión sobre los territorios y los cuerpos. Y esto está pasando desde los orígenes de la modernidad, desde mucho antes, la creación de los humanos como individuos descomunalizados. Casi que la globalización es el rompimiento y una guerra contra todo lo comunal, contra todo lo colectivo. Entonces, en ese contexto se impone lo que podemos llamar una recomunalización y una lucha por las autonomías. Esto los colectivos, especialmente indígenas, pero también hasta cierto punto afrodescendientes y campesinos, y muchos colectivos urbanos cada vez más lo conocen muy bien, el tema de la recomunalización y la autonomía. Segundo, a nivel nacional, obviamente, tenemos la cuestión de la crisis del posconflicto, entonces vamos a hablar de saludar paces. A nivel global, tenemos una crisis civilizatoria. Eso salió muy fuerte hoy en la sesión de la tarde, tanto María Luisa como José Andrés Cubilén se refirieron a eso también. Entonces, hablamos de transiciones al pluriverso. El pluriverso lo definen los compañeros zapatistas, que son muy sabios para estas cosas, simplemente como un mundo donde quepan muchos mundos. No todos los mundos, porque no queremos los mundos que solo quieren ser el único mundo. Queremos los mundos que quieren coexistir con otros mundos. Y finalmente, a nivel planetario, lo que impide que desarrollemos y que realmente creemos unas sociedades saludables por el planeta es esa devastación de la Tierra. Entonces vamos a hablar de la necesidad de la liberación de la Madre Tierra. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de este concepto de la liberación de la Madre Tierra? Un poquito viene de los compañeros en Colombia, de los compañeros indígenas NASA, pero también en México se habla de la liberación de la Madre Tierra.
Muchos de los colectivos representantes campesinos también están hablando de eso. El Movimiento Nacional Campesino, de Dignidad Campesina, empieza a hablar de la revolución permanente. Entonces, ¿eso qué es? Hipótesis o argumento. ¿De dónde surge la forma moderna de salud? Y esto, pues, llevaría muchísimo tiempo explicarlo, de una concepción, aparte hablamos de esto, dualista de la modernidad, que separa y fragmenta, separa mente del cuerpo, razón de emoción, individuo de comunidad, las ideas de los sentimientos, etcétera, etcétera, una serie de dualismos, esas separaciones y fragmentaciones que también veíamos hoy que tienen que ser contrarrestadas por la transdisciplinaridad y por la interdisciplinaridad. Transitar hacia una visión de salud como bienestar y buen vivir requiere entonces entender esa historicidad, de dónde viene la concepción moderna de la salud y las patologías de aislamiento que engendran. El concepto de patologías de aislamiento es de un psicólogo hindú, Ashish Nandy, muy interesante. Y de todas formas, esta es la parte que tuve que dejar por fuera en la presentación. Es una parte que tiene que ver algo con, digamos, el análisis que hace Michel Foucault en ese fabuloso libro que se llama El Instituto de la Clínica, pero que también hace Ivan Illich en la Némesis Médica, de cómo la salud surge dentro de una sociedad particular y termina siendo una cuestión centrada en la muerte y en la enfermedad de una forma muy reduccionista, muy economicista, etcétera, etcétera. Entonces, la hipótesis es que pensar en otras salud posibles nos conlleva a reaprender y reconstituir las formas relacionales. Explicaremos qué es eso de las formas relacionales de existir, las formas comunales de existir. Estas formas relacionales realmente existen hoy en día con mayor intensidad, las vemos en las luchas de los colectivos étnico-territoriales y campesinos y en algunos colectivos urbanos. Entonces miremos allí a ver qué aprendemos para esa cuestión de la recomunalización. Pero pues, realmente si queremos entender esta hipótesis, es una hipótesis en cierta forma muy atrevida, que ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver la salud con la autonomía? ¿Qué tiene que ver la salud con lo comunal, con las luchas indígenas? Pues sí, interesante, pero eso no es la salud, eso no es la salud pública, eso no es la medicina social. Pues sí, resulta que el argumento que estamos haciendo es que tal vez sí es, entonces pensemos desde allí. Pero para aceptarlo tenemos que pensar, localizarlo en dos contextos. Primero, tenemos que aceptar que hay una crisis civilizatoria. Todas las cumbres de los movimientos indígenas en América Latina en sus manifestos comienzan por decir esto: la crisis actual es una crisis de un modelo civilizatorio, ese modelo civilizatorio occidental, capitalista, patriarcal, racista, como lo queramos llamar, y que entonces la respuesta tiene que ser parte de la liberación de la mano en tierra. Una cosa muy breve sobre el desarrollo, me voy a pasar muy rápidamente sobre esto porque ya María Luz en particular lo trabajó en extensión en su presentación, de que si pensamos en los 70 años de desarrollo, a veces yo pienso, bueno, el desarrollo va a cumplir 70 años, se inició por ahí en los 40, ya está llegó a la tercera edad, que tal vez como todos los que estamos llegando a la tercera edad debemos empezar a pensar en hacer una salida, digamos, decorosa del planeta, y finalmente dejarnos tranquilos porque nos ha estado, no los que estamos llegando a la tercera edad, pero el desarrollo sí nos ha dejado muy mal parados en el planeta. Realmente ya es una época de que hablemos de alternativas al desarrollo. No desarrollo alternativo, con los 19 calificativos que nos hablaba José Andrés, sustentable, participativo, equidad de género, etcétera, 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 sino alternativas al desarrollo. Podemos pensar más allá del desarrollo. Entonces, eso quiere decir algo muy sencillo. Quiere decir que si en los 40 Asia, África y América Latina fueron inventados como subdesarrollados, porque en realidad fue un proceso de invención discursiva muy complejo, que respondía a unas condiciones materiales particulares y a una geopolítica mundial en ese momento, de que entonces hoy en día ya empezamos a pensar, desde hace 20 años muchos críticos vienen argumentando que tenemos que abandonar esa idea de desarrollo, tenemos que descentrar el desarrollo de la vida social, de cómo pensamos la vida social, y esa es realmente la idea del postdesarrollo. El postdesarrollo, entonces, es ese, digamos, espacio discursivo que nos permite cuestionar las premisas básicas del desarrollo, tales como el crecimiento económico, progreso, consumo material, mercado, etcétera, etcétera, la dependencia del conocimiento experto, el antropocentrismo, es completamente centrado en el hombre, con H mayúscula, la modernidad, el liberalismo, la creencia de que la vida social y económica solo se puede entender en términos de propiedad privada
y de individuos y de mercados, etcétera, etcétera. Eso parece tan natural y tan incuestionable, pero resulta que no, que eso es precisamente lo que debemos cuestionar hoy en día y atrevemos a hacerlo de forma cada vez más decidida, incorporando los conocimientos y análisis de muchos otros grupos sociales y colectivos, que son los que han estado siempre en la mira del desarrollo. Reconocer que hay una multiplicidad de formas de ver la vida, las formas de sustento, de concebir la economía, y que hay que favorecer esas alternativas más profundas que están enraizadas en las prácticas y conocimientos de los grupos populares y étnicos. Entonces, surgen una serie de alternativas hoy en día a nivel mundial. Ahora con un grupo de amigos estamos trabajando un volumen que llamamos el volumen del postdesarrollo, el diccionario del postdesarrollo. Nos hemos encontrado que hay una gran cantidad de nociones alternativas que están surgiendo en todo el mundo. El buen vivir, del cual hablaré en un segundo, es tal vez la más conocida, pero Ubuntu, un principio del África del Sur, que básicamente dice que yo existo porque todo lo demás existe. Ese es el principio de la racionalidad. Está cobrando fuerza aún entre comunidades afro-latinoamericanas que lo están adoptando como propio. El Swaraj es de origen gandiano, la comunalidad, y aquí el colega Arturo Guerrero ayer nos decía, de Oaxaca, México, que es uno de los grandes pensadores de la comunalidad, nos decía que la comunalidad también es una alternativa al desarrollo, la condición de ser comunal. En el norte global de crecimiento, comunes, bioliberalismo, todas estas alternativas empiezan a surgir con fuerza y que tienen una serie de características. Si lo miramos, esto es una lista que simplemente viene de unos colegas activistas de la India. Por ejemplo, toman en serio la integridad ecológica, la integración con la tierra, la justicia, el bienestar social, la democracia directa y democracia económica también, diversidad cultural y epistémica, cuestiona los conceptos fundamentales del desarrollo que ya los expliqué, y privilegia las categorías y experiencias de los grupos subalternos. Esto lo remarcó de una forma muy interesante Irene hoy en día en su exposición. Cómo en los conocimientos de los grupos subalternos encontramos una gran sabiduría y unas grandes ideas concretas y prácticas de cómo reconstruimos el mundo, los ecosistemas y lo comunal. Para hablar un poco del buen vivir, les digo que la mayoría de ustedes ya han oído el buen vivir. Es un concepto, una noción, es un relato que se origina en los Andes, aunque hace unos días nos recordaba uno de los grandes activistas del movimiento negro de Colombia, Carlos Rosero, que realmente surge en el Pacífico y que luego viaja a Bolivia, entonces Bolivia empieza no importa dónde se origina, pero que en las fuentes diversas también se alimenta de perspectivas psicológicas y feministas. Es un modelo integral de vida social que no es antropocéntrico, sino biocéntrico, no se centra solamente en el hombre, trabaja con la naturaleza, incorpora lo espiritual, incorpora lo comunal, y que por tanto es una alternativa realmente creíble al modelo occidental de vida. El colega Eduardo Budín es uruguayo, ecólogo uruguayo, que ha trabajado muchísimo estos temas. Habla, por ejemplo, de que todas las nociones de buen vivir, porque hay muchas nociones de buen vivir, no es una sola, la suma camaña, aymara boliviana, la suma cauce, quichua, ecuatoriana. Él dice que la ecología profunda también comparte esos principios fundamentales que yo los mencionaba, y que tenemos que pensar en muchos otros buenos vivires en las ciudades, buenos vivires en el distrito de Agua en Cali, como pensamos en eso, buenos vivires para nosotros los urbanos de clase media que nos hemos pasado la vida en los malos vivires llamados desarrollo, y que tenemos que empezar entonces a repensar seriamente cuál es el buen vivir en nuestras propias comunidades urbanas de clase media y comercializadas, y que tal vez el buen vivir nos permite una salida más allá de la modernidad hacia lo que el filósofo Enrique Dussel llama la transmodernidad, que es definida solamente, no es que la modernidad vaya a desaparecer, que nadie está hablando ni negando las grandes, si se quiere, logros de la modernidad, incluyendo los de la medicina para el de la salud, pero estamos diciendo es que ya se empieza a ver el gran costo que ha tenido el desarrollarse solamente en términos de una ontología o de un mundo, y que tenemos entonces que salir de centrar ese mundo moderno, esa forma moderna de pensar y de vivir solamente hegemónica, y propender por muchas otras formas de ver y de construir los mundos. Bueno, está pasando el tiempo muy rápido, pero como decía, llegamos hasta donde llegamos, hasta las 9, y paramos y está bien. Me parece importante esta parte, porque hay una coyuntura.
académicos que recolectamos cosas, tenemos ese mal hábito a veces. Yo me la he pasado ya, llevo como 10 años recolectando, llamamos narrativas de transición. En todo el mundo, muchos activistas, porque son más que todo activistas, algunos académicos, académicas, ecólogos, budistas, indígenas, afrodescendientes, campesinos, científicos, disidentes, hablan de la crisis civilizatoria, la necesidad de una transición a otro modelo, a otros modelos, porque no hay uno solo. Entonces hay una dimensión civilizatoria, tiene que ver con la tierra, con lo que estamos haciendo la tierra. Y uno de los enunciados más elocuentes que he encontrado es este de los compañeros NASA, que dice, lo voy a leer por si no alcanzan a leer atrás, pero nosotros decimos que mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella, y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Todos somos esclavos, todos estamos enfermos en cierta forma. Entonces, ¿cómo nos podemos curar sin la liberación de la madre tierra? Hay que desalambrar la madre tierra. Como hemos dicho, la desalambrada de Maquihuey, como sabemos, los NASA y los Misaca han estado reconquistando territorios de los cañeros y de todos los demás, tomando haciendas. La desalambrada de Maquihuey, madre tierra, va a depender de desalamprar el corazón. Desalambrar el corazón va a depender también de la desalambrada de la madre tierra. ¿Quién iba a creer? Corazón y tierra son un solo ser. Eso es lo que sabemos y sentimos en este momento. Siendo así, nos montamos en el tren del progreso como mandaderos, como patrones, y obviamente lo que ellos dicen es, no nos montamos en el tren del progreso, bajémonos del tren del desarrollo, bajémonos del tren del progreso porque allí no hay mucho para nosotros. Este para mí es un resumen, el resumen que yo hago a veces en estos diagramitas, un poco de baja tecnología. Me gustaría aprender, ya tengo el proyecto de aprender diseño gráfico de verdad para hacerlos más interactivos y más atractivos, de que en marco de transiciones civilizatorias, de que si miramos realmente, como les decía, las narrativas de transición en el norte global y en el sur global, están surgiendo fuertes. En el norte global el decrecimiento, muchas más. En el sur global las alternativas al desarrollo como el buen vivir, que tienen una serie de características: sociedades postcarbono, postmaterialistas, posteconómicas, postcapitalistas, postpatriarcales, pero especialmente ese criterio de la relocalización. Si llevamos 40 años, quién sabe cuántos más, de globalización intensa, prácticamente de los 90, neoliberal, entonces que ahora ya sentimos la necesidad y cada vez hay más gente relocalizándose, relocalizando lo que se puede relocalizar, la actividad económica, la producción de los alimentos, muy importante, el transporte, todo lo que se puede relocalizar, volver a usar bicicletas, caminos de bicicletas, agroecología, producción orgánica, etc. En el sur global se habla de postdesarrollo, de formas no capitalistas, más comunales, como el buen vivir, de recomunalización y autonomía. Podríamos hablar de recontrolización, en términos de la salud. Tenemos que reconstituir, aprender a no habitar nuestros cuerpos de otra forma, una forma que ya se nos ha escapado. De que realmente uno de los conceptos interesantes que es de un ecólogo y teólogo norteamericano, Thomas Berry, pero que Leonardo Boff, el gran teórico de la liberación brasileña, también retoma, que es el concepto de la transición a una era ecozoica. Ecozoico significa la casa de la vida. Estamos en el Cenozoico, acabando el Cenozoico con el Antropoceno, y que entonces nos encaminamos hacia una nueva era que él define como aquel periodo donde los humanos y los no humanos finalmente podamos, los humanos realmente aprendamos a coexistir con la tierra de una forma mutuamente enriquecedora. Una machi mapuche, una chamana mapuche, lo decía muy bien en una presentación que dio ahí, que decía: tenemos que aprender de nuevo a caminar el mundo como seres vivientes. No somos buenos seres vivientes, vivimos en contra de los ecosistemas, vivimos en contra de los unos de los otros, vivimos en contra de la tierra. Entonces, que todo esto es muy importante. Los compañeros NASA también hablan de tejer en libertad la tierra. Tenemos que volver a participar en el tejido de la vida, en los tejidos de la tierra. La vida es flujo y el flujo es tejido, y lo que los humanos y los seres, todos los seres vivientes hacemos es tejer la vida. Bueno, en lo que me queda, bueno, todavía tenemos 20 minuticos, podremos avanzar este programita de, digamos, de investigaciones, realmente son hipótesis, que llamaremos
la relación entre salud, comunalidad y las luchas territoriales. Vamos a hablar del mundo desencantado de la medicina moderna, pero realmente no voy a hablar de eso porque no soy experto en esto, sino que lo voy a hacer un paralelo con la alimentación moderna, con la agroalimentación. Luego hablaremos de la parte más importante, ¿qué son los mundos relacionales? ¿Qué es ser comunal? Comunalizado, ¿qué es vivir dentro de una concepción relacional de la vida? Una ontología relacional. Ya esta mañana usamos la palabra, esta tarde, la palabreja ontología. Yo no había pensado usarla y no lo usé en el PowerPoint, pero ya que se usó, la diré. Una forma diferente de existir y de ser y de pensar, que es relacional. Luego, las luchas territoriales como contrapropuesta de vida al proyecto de muerte de la modernidad capitalista, hablaré de algunos ejemplos, un par de ejemplos de esto, y finalmente la importancia de lo comunal y la forma comunal de la salud. Muy rápidamente, yo creo que todos sabemos, conocemos muy bien de qué estamos hablando, cuando estamos hablando del modelo agroindustrial, agrobiotecnológico, de la alimentación y de la agricultura. Es el modelo que se nos ha estado montando desde la Revolución Verde, desde los 50, 60, 70. Es el modelo que nos dan los transgénicos hoy en día, es el modelo Monsanto, es el modelo corporativo, es el modelo etcétera, etcétera, etcétera. Se basa en todo un reduccionismo genético de lo que es la vida, reduccionismo económico, que solo ve la producción de alimentos en términos económicos, la finca del campesino como un negocio, etcétera, que contribuye a erosionar la biodiversidad, que se centra en la producción industrial de los alimentos, alimentos chatarra, alimentos que no son realmente saludables, que desmantela los mundos relacionales, veremos exactamente cómo en un momento. Víctor Toledo, gran ecólogo mexicano, habla de la agroindustrialidad versus agroecología. Entonces, que transitemos también de la agroindustrialidad una gran reconversión. Soñamos, Irene nos hablaba hoy en día del sueño que tenemos ya cada vez más personas, seguro que muchos de ustedes que son del Valle del Cauca lo compartirán, de una transición, una transformación de este gran Valle del Cauca, hermoso Valle del Cauca, de ese monocultivo de la caña y de la ganadería extensiva en áreas de colina, a un paraíso, porque podría serlo, de producción agroecológica, realmente en fincas pequeñas y medianas, intercultural, donde todos y todas realmente podamos coexistir en comunión con la tierra, en armonía con la tierra y con nosotros. Tenemos ¿qué pasa con la medicina occidental? Una cosa muy sencilla. ¿De dónde surge la medicina occidental? Un concepto de los colegas y las colegas de la perspectiva colonial, como se dice, pero esto también está muy influenciado por Ivan Illich, de nuevo, que desde la conquista hasta la globalización, conquista rica hasta la globalización, vivimos en un mundo que ya está como bastante integrado, lo que llamamos el mundo globalizado, civilizado, de la civilización industrial moderna. Es un sistema mundo que en el argot, digamos, de estos escuelas de pensamiento se llama sistema mundo patriarcal moderno colonial. Opera a través de la conquista y reconversión continua de cuerpos y territorios. Lo veremos en un momentito de una forma muy gráfica. ¿Qué quiere decir eso de conquistar territorios? Tiene una serie de rasgos predominantes que no voy a leer, pero ya ustedes los conocen. La predominancia de la relación racionalidad tecnocientífica, una ciencia verdadera y el resto son saberes, creencias, etc. La visión fragmentada del cuerpo, el encerramiento de los comunes, el régimen corporativo de salud de alimentos, etc. Entonces, ¿qué es esto de la ocupación de los territorios? Ustedes, los que hayan viajado al Pacífico Sur, me imagino ahora en los llanos orientales, reconocerán que esto es palma aceitera. Cuando yo por primera vez fui al Pacífico Sur, en el 93, estaba en su auge la expansión de la palma. En mitad de los 80 no había palma, en el Pacífico Sur, hacia mediados de los 90 ya había más de 30.000 hectáreas de palma, y la idea era duplicar y duplicar y duplicar, a expensas de la selva, a expensas de los manglares. Entonces, esto es la destrucción de un mundo, de todo un mundo relacional. Me gusta la minería ilegal también, me gusta esta foto, porque es una casita que quedó en el río Mira y de pronto vemos que detrás viene la palma. Allí antes había todo un mundo, había un mundo de comunidades afrodescendientes que vivían en el río, había un mundo completamente viable, hermoso, completamente
digamos, integrado también en gran medida con el medio ambiente. Entonces la palma destierra un mundo de subsistencia, hace que ese mundo no pueda pervivir como el mundo que era. Entonces, ¿qué es ese mundo que era, que había aquí antes? Y si miramos esta foto, y esto lo haríamos de una forma participativa, pero no tenemos tiempo, miraremos que se tomó un amigo en el río Guapi, de que, bueno, es una foto muy sencilla, ¿cierto? Hay un señor mayor en una canoa muy viejita que no se le está llenando de agua y se le puede hundir con su hija, río arriba. Eso es todo lo que vemos, y hay unos árboles. Pero si yo los invitara a cerrar los ojos y transportarse a ese río del Pacífico, seguro si alguno de ustedes creció en el Pacífico sabrá muy bien a qué me refiero, y que empecemos a mirarlos con los ojos de la relacionalidad, con los ojos de que más allá de allí, qué tipo de relaciones hacen posible esa escena, ese mundo, y que entonces empezamos a ver no solamente el árbol del que vino la canoa, sino el conocimiento que tenía el Señor para hacer el árbol y cortar el árbol, el conocimiento de las mareas, y vemos el río y el agua, y la humedad, y el sol, y la tierra, y los cangrejos, y los peces, y los entramados, y los manglares, que también son un rizoma, y son toda una red de relaciones, y los espíritus y las visiones, el mundo de arriba y el mundo de abajo, los ancestros, y que realmente lo que hay allí es todo un mundo que llamamos relacional. Que lo que hay allí no es solamente un señor y una señora discretos, allí no hay individuos, hay personas en relación, allí hay un mundo relacional, y que entonces esos son los mundos que, digamos, estamos destruyendo y que se resisten a ser destruidos. Más teóricamente podemos decir que la racionalidad tiene que ver con el hecho de que la vida es profunda interrelación. Todo existe porque todo lo demás existe. La flor, dice el maestro budista Thich Nhat Hanh, no existe, la flor interexiste. Interexiste porque requiere de que existe el suelo y el sol, el polen y el agua, los insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que entonces podemos decir que la racionalidad es aquella condición ontológica, si se quiere, de que donde nada preexiste las relaciones que lo constituyen. Todo existe de nuevo porque todo está determinado por la existencia de todo lo demás, y que son estos mundos relacionales entonces los que se están levantando hoy en día en las luchas territoriales por la defensa de los territorios y la forma de ser nacional y forma de ser comunal. ¿Cómo hacemos la epidemiología de la desconexión? ¿Cómo hacemos la epidemiología de las patologías del aislamiento, de que nos habla Ashish Nandi, el psicólogo hindú? ¿Cómo hacemos la medicina social de la reconexión? ¿Cómo como saludistas, como médicos o médicas, enfermeros, enfermeras, expertos en salud, en política para la salud, nos empeñamos en una salud de reconectarnos, de recomunalizarnos, como un proyecto teórico político para saludes otras y para otras saludes posibles? Esas son las preguntas que me surgen a mí. Los territorios son mundos relacionales. Tenemos científicos que ven la Tierra como todo superorganismo que está vivo, que está autoorganizado. Tenemos las teorías de la complejidad que también surgieron esta mañana y autoorganización, pero tenemos el conocimiento de los pueblos. Yo siempre que veo, cada vez que hay una teoría que nos llega de Europa, donde sea, yo ya sé dónde están los conocimientos de los pueblos, casi sin excepción. Aún la teoría de organización, pues claro, sí, y la autoorganización y complejidad, ya existe el conocimiento de los pueblos y los saberes de los pueblos. Como dicen los NASA, sembrar la unidad del espíritu, gente, naturaleza y territorio. Espíritu es gente, naturaleza y territorio, todo va junto, es un fluir continuo. La vida no es separación, no hay una separación entre el hacer, el ser y el conocer. Eso también nos lo dicen muy bien los biólogos de la Comisión, Humberto Maturana y Francisco Varela. Ellos hablan de una continuidad ininterrumpida entre el ser, el hacer y el conocer. Para los modernos es natural separar. Uno es una cosa, conocer es otra cosa, que pasa aquí en la mente tal vez, y hacer, pues es claro, hay las cosas que uno hace en la vida, pero no, que son... Y la Pachamama, la madre de la Pachamama, son precisamente eso. Estuve buscando imágenes de la Pachamama y de Gaia en Google, y hay cientos de imágenes. Hay una gran proliferación de una imaginación disidente sobre lo que es la vida, sobre lo que es el mundo. Hagan en Google Gaia y Pachamama y verán, y solo escogí unas pocas de estas. Entendamos lo que está en juego, me lo voy a saltar, aunque me da pesar porque el maestro Alfredo Bolano es tan elocuente. Es el gran cronista de
el despojo y la devastación en Colombia. Habla del incremento de las concesiones mineras en Guainía, en Casanare y en estas regiones. Y finalmente dirá, voy a leer un poquito nomás. Mira, bueno, hablando de esto, la locomotora arrasará con todo recurso minero de valor, dividirá a muerte las comunidades indígenas, destrozará ríos, humedales, monchales, exterminará tigres, dantas, ríos y tucanes e impondrá su poder político-cultural. No quedará un chamán que sepa del pasado. Nada de lo que hasta ahora sucedió en este confín: caucho, coca, Biblia, ropa, sal, armas de fuego, mercurio, transferencias, regalías. Será comparable a la brutalidad civilizadora, que desplegará la nueva infernal máquina de exterminio de la megaminería. Quien no conoce la región se quedará sin saber que existió. Tenaz. O sea, esto es lo que está en juego, esto es lo que se está destruyendo con ese modelo de desarrollo. Soy el desarrollo en carne viva, como lo dice Calle Pérez en esa hermosa canción Latinoamérica. Las luchas territoriales, obviamente, son luchas territoriales, y yo he trabajado por más de 20 años ya con luchas territoriales de comunidades afrocolombianas, sobre todo en el Pacífico Sur y en el norte del Cauca. De ellas he aprendido muchísimo sobre todo lo que puedo decir y pensar sobre esto, de que surgen de raíces parcialmente comunitarias. Obviamente la modernidad también las habita, el capitalismo también las habita, pero que siguen siendo comunidades comunalizadas, si se quiere, no capitalistas sino liberales. Es decir, quiere decir que aunque están integradas con el capitalismo en muchas formas, y aunque hay formas de individualismo, no son definidas solamente por ellas, también continúan manteniendo y nutriendo prácticas más comunalizadas, no liberales, de nuevo, que están basadas solamente en la propiedad privada y en el individuo, y que entonces el proyecto es recuperar, reconstruir y revitalizar el lugar y el territorio para la reproducción de la vida, no para la ganancia, sino para la reproducción de la vida. Entonces, de la política territorial es una política de vida, y la mejor expresión que he encontrado últimamente en muchísimas de ellas es la increíble lucha de las mujeres de la toma. Ya Irene habló de esto en el norte del Cauca en contra de la minería ilegal, que finalmente en noviembre de 2014, ante el incumplimiento del gobierno de tantas promesas hechas y nunca cumplidas, y que los retroscavadores seguían incursionando en su territorio, decidieron marchar a Bogotá. Quizás algunas de ustedes lo oyeron. Y uno de los comunicados de Francia Márquez, una de las lideresas, decía en parte, dice: las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca entendemos el valor ancestral de nuestros territorios. Nuestros ancestros nos enseñaron que debemos garantizar a nuestros nacientes la permanencia en el territorio ancestral. El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende. El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende. El territorio no es tierra, no es recurso natural. El territorio es la madre tierra, es la vida, no se vende, se ama y se defiende. Y decía también ella, voy a resaltar lo que resalto en azul, del lenguaje que surge de los colectivos y de las luchas de los pueblos, el lenguaje del cuidado por el territorio, por ejemplo. Se habla de las mujeres que cuidan sus territorios, de que nuestra tierra es nuestro lugar para soñar con dignidad nuestro futuro, que hay una relación entre la ancestralidad, de que surgen las comunidades, las prácticas comunales, la ancestralidad que tiene que ver con la relación, y la futuralidad o el futuro, la dignidad del futuro, y también la autonomía, de que no nos quieren acabar porque nosotros queremos una vida de autonomía. El territorio, y simplemente voy a hacer un par de cosas del primer punto. Entonces es espacio vital, es espacio de vida, no es solamente tierra, es un espacio muy complejo. Ayer aquí estaba en la Universidad del Valle con el colega de Oaxaca, que les comentaba, Arturo Guerrero, que está por aquí diputado también, y nos decía: el territorio es demasiado como una abstracción. Y sí, tiene razón, el colectivo del territorio es como un concepto que surge en parte de la geografía, en parte de movimientos de los Andes. Ellos dicen que queremos ir a palabras más correctas y más sencillas. Entonces él hablaba de la comunalidad del territorio en términos de 4 fundamentos. El suelo que se pisa, es el suelo que se pisa, es muy sencillo. La gente que lo pisa. Y es interesante que cuando los indígenas Nasa recuperan una hacienda, pisan el territorio, transitan el territorio pisando.
como reapropiándose. Lo que esta gente hace, las faenas que hacen en el territorio, faenas agrícolas, de fiesta, de salud, de todo, y lo que la gente logra, todo es un solo movimiento. Lo partimos simplemente para entenderlo, pero todo es un solo movimiento. Entonces es el fluir de la vida. Un poco más teóricamente diremos los mundos, hay mundos y lógicas comunales y luchas por la autonomía de esos mundos, que son de nuevo formas no liberales y no capitalistas de organización. Esta teorización de lo comunal surge muy fuerte, especialmente de observar y estudiar los movimientos insurreccionarios en Ecuador y Bolivia, especialmente en Bolivia de 2000 al 2005, todas las insurrecciones que hubo en ese periodo de 5 años, la guerra contra la privatización del agua y del gas, que finalmente dieron al traste con el régimen de 150 años o más de dominación brutal por una élite blanca. Y entonces que lo que pasó allí fue una cosa muy inusitada y que tenía que ver con que se activó todo un mundo, se activó toda una comunidad, se activó toda una forma de ser diferente, un mundo en movimiento, que también es un espacio de explotación capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, pero que no es solamente eso. Y realmente, de nuevo, los zapatistas que nos han enseñado mucho de estos procesos nos hablan de ese mundo, de que van muchos mundos, y en algunas comunidades zapatistas uno encuentra los principios del buen gobierno. Y quería mostrar esto porque me parece que son los principios para el posconflicto. A ver si nos sirven para el posconflicto. Primero, obedecer, no mandar. A ver si nuestros líderes obedecen y no mandan. Representar y no suplantar. Proponer y no imponer. Servir y no servirse. Bajar, no subir. Siempre desde abajo. Ellos hablan desde abajo, por la izquierda y con la tierra. Unir, no dividir. Construir, no destruir. Destruimos a este siniestro. Revelar, no ocultar. Defender, no vender. Entregar la vida, no quitarla. La tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece. Construyendo autonomía. La tierra manda, el pueblo ordena y el gobierno obedece. Un programa para el posconflicto. Y la última seccioncita, solo voy a mostrar una cosa y luego concluyo. Transiciones al posconflicto, el papel de la salud en el posconflicto. Me gusta comenzar con aquello que dice Boaventura de Sousa Santos, de que la coyuntura actual global la podemos definir en términos de esta paradoja, de que enfrentamos problemas modernos para los cuales ya no hay soluciones modernas. Es el problema del cambio climático, las soluciones modernas no nos sirven, la economía verde no nos sirve, el mercado de carbono no nos sirve, la bioingeniería, la geoingeniería no nos sirve para eso. Nos servirán tal vez dentro de 100 años, pero ahora mismo no nos sirve. Y eso. La crisis es de ese mundo que se ha arrogado para sí el derecho de ser el único mundo globalizado, basado en el mercado, en el equilibrio, en la eficiencia, la productividad, la competitividad. Entonces, es imposible construir estos conflictos con las categorías y herramientas que permearon el conflicto. Necesitamos otras categorías y otras herramientas que las locomotoras, que el desarrollo. Y allí, saltemos esta, y vamos al libro del cual ya Fabián nos habló, y allí encontramos, hablando de las categorías nuevas, yo decía en algún momento en la presentación del libro, cuando me tocó hablar un poquitito, decía, bueno, están hablando de desdibujar el paisaje, que es de reimaginar y reconstruir a Colombia, la Colombia física, cultural, los paisajes aún, y que el subtítulo dice territorio, autonomía y buen vivir. El subtítulo no dice desarrollo, productividad y competitividad. El subtítulo no dice modernización, globalización, locomotoras, no dice nada de eso. El subtítulo dice territorio, autonomía y buen vivir. Y por eso también se me ocurría decir que el capítulo étnico dentro del Tratado de Paz es una especie de contrapropuesta, es una especie como de conciencia crítica del resto del tratado, que sigue siendo desarrollista y modernista, que es un paso muy importante dentro del tratado, es súper importante que se dé, siempre, definitivamente todas debemos votar por el sí, pero que de todas formas es solo un comienzo, el posacuerdo es solo un comienzo para que realmente repensemos Colombia de una forma profunda, porque esa Colombia de la devastación no nos sirve para el posconflicto, otras Colombias posibles.
Bueno, creo que vamos a ir a la conclusión. Lo que nos queda, los 5 minutos que nos quedan. Entonces volvemos a la idea del post, de las transiciones, en este caso el post-extractivismo. Y de nuevo los colegas en Sudamérica, una serie de grupos de investigación y de acción, ya tienen todo un marco muy elaborado de cómo podemos hacer una transición hacia modelos no extractivistas de desarrollo. No los voy a relatar aquí, pero tienen que ver con transición hacia modelos de vida más allá de la privacidad del individuo, la economía, el mercado, la globalización, etc. El buen vivir, los derechos de la naturaleza, como contrapropuestas de desarrollo, son parte de esa búsqueda, son otro modelo del mundo. Entonces, sí hay, Boaventura de Sousa transmitió una frase muy bonita, dice, lo que no existe, es decir, esas cosas que vemos como que no existen, no importan, como lo que surge en las comunidades y la propuesta de la agroecología, de la vida campesina, desde el nivel de los expertos del Estado, de las transnacionales, eso o no existe simplemente, o no sirve, o es romántico, o es local, o es insuficiente, o es improductivo. Boaventura dice, bueno, es que eso es activamente producido como no existente, como alternativa no creíble de lo que existe. Entonces, realmente, surtámonos de allí para expandir el campo de lo que consideramos alternativa creíble de lo que existe y que realmente sí podemos reimaginar el mundo, repensar el mundo y reconstituir el mundo, porque, como lo decía también José Andrés, la discusión que dicen en Chiapas de México, y dice Gustavo Esteban, ya está pasando, en otro mundo ya están haciendo, está surgiendo. Y ese es otro punto en común que encontramos en todos los activistas y narrativas de la transición, tanto en el norte global como en el sur global. Es que la transición ya está ocurriendo, son muchas transiciones, no sabemos hacia dónde va. Es posible que el resultado final no va a ser lo que queremos, es posible que las fuerzas, digamos, de la devastación y dominación sigan predominando y nos lleven a un mundo aún peor, no se sabe, pero en todas formas que transiciones siempre están ocurriendo. Y las últimas 2 diapositivas para pensar un poco en la salud, bueno, una concepción plural de la salud, hay muchas saludes. Una de las cosas que me salté, que era como un iceberg, tiene que debajo del iceberg de la salud formalmente entendida, tenemos la salud a nivel del Estado y corporativa, hay toda una serie de prácticas de saludes populares, ancestrales, conocimientos que tienen que ver con alimentos, con medicinas naturales, con todas estas cosas, con las nuevas medicinas naturales que se están surgiendo desde los jóvenes, y que eso también es salud. Entonces una concepción plural de la salud, de que hay que pensar la salud en la comunidad, recomunalizar la salud. ¿Cómo recomunalizamos la salud? O sea, la salud está tan metida en la ontología del individuo y de la institución. La salud como y sabemos que tiene un sentido. De cierta forma, el movimiento de los 70 de atención primaria en salud fue un intento de relocalizar la salud y recomunalizar la salud. La salud como componente esencial para el buen vivir, la salud como una herramienta de diseño para reaprender a vivir en comunidad, con la tierra y por el buen vivir. Y la última, algunos desafíos más filosóficos que tienen que ver con la autonomía. Entonces, ¿puede la autonomía ser la base para una concepción diferente de la salud? Podemos, como salubristas, como activistas de la transición que trabajamos en la salud, contribuir a una concepción autonómica de la vida social, a esas autonomías que tanto desean algunas comunidades, una concepción relacional holística de la salud, una ética del cuidado. Todo eso tiene que ver con cómo repensamos la salud. Y finalmente la salud como una relación mutuamente enriquecedora, como una forma de contribuir a establecer relaciones mutuamente enriquecedoras con la tierra a través de los cuerpos, los territorios y su autonomía. Muchas gracias.